Estoy buscando la pauta. No sé por qué no la encuentro. No. No sé si la ven ahí. La pauta número 1. No, profesora. Ahí. Ahí vemos su pantalla y se ve en una esquinita la pauta. En una esquinita. No se ve grande. No, estamos viendo la carpeta Ok. y la vista previa. Ok. Por alguna razón que desconozco, que bajé esto, no se abre. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... ¿Cuál es el correo de ustedes, chicos, como curso? Al tiro se lo digo, profe. Porque por alguna razón no se puede ver bien, así que prefiero mandárselos al curso para que ustedes lo tengan ahí y lo revisen. Y que esto es lo que tienen que presentar ustedes para la semana subsiguiente. Es Psicología UCN 2018. Psicología UCN 20 dice, ya, Gmail. Sí. Ok. Ahí nosotros se lo bajamos al tiro al curso. Ahí está. Ya, profe, al tiro reviso. A ver, vamos a... primero, ustedes tienen que entregar esto en un documento escrito, en formato PDF, ¿ya? Para que yo pueda tener acceso a esa información, ¿ya? Yo les voy a subir esto como una tarea, es decir, para que me lo envíen a través de la plataforma. No voy a aceptar entregas por correo, porque se vuelve bastante caótico, ¿ya? Sino que es mucho más ordenado tener todas las entregas directas en la UCM virtual como tarea. ¿Ok? La entrega, ¿no? Vamos a poner una hora definida en el del día 25 de noviembre, para que ustedes entreguen ese trabajo. Y, como yo les decía, tienen que revisar o elegir más bien 5 papers que sean pertinentes o que los ayuden a ustedes a resolver las siguientes cosas, ¿ya? ¿Cuál es la prevalencia de la problemática, de esa problemática que ustedes van a intervenir en la población chilena? Por ejemplo, si estamos hablando de depresión, bueno, ¿cuál es la prevalencia de la depresión en la población general, en la población mayor? Si además ustedes quieren trabajar con un taller que trabaje la depresión en adultos mayores institucionalizados, bueno, van a tener que trabajar, buscar información respecto a eso. ¿Ya? Supongamos que ustedes quieran trabajar una problemática distinta, ¿no? A ver, ¿hay alguien me espera aquí? Supongamos que ustedes quieren trabajar el tema de los medios de comunicación, ¿ya? Y uno dice, bueno, ahí, ¿cuál es la prevalencia? Ahí tienen que hablar respecto a los medios de comunicación, tienen que identificar si hay algunos estudios que hablan
que hayan revisado, ¿no?, información respecto a cómo tratan los medios de comunicación noticias que tienen que ver con personas mayores. De eso yo les aseguro que hay bastante información, ¿ya? O supongamos que ustedes quieren trabajar respecto a, no sé, realizar un taller que prepare a las personas para la jubilación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, ya, lo que nosotros queremos hacer es ofrecer, ¿no?, a un grupo, a una empresa, un taller, ¿ah?, para preparar a los trabajadores y trabajadoras para su etapa de jubilación. Entonces van a tener que buscar, obviamente, información respecto a esa realidad, ¿ya? Entonces, la prevalencia está dada por datos estadísticos, números, ¿ok? Después, 3 ideas que muestran la relevancia de intervenir la temática elegida, es decir, por qué es importante intervenir respecto a ese tema y con esa población que que ustedes han elegido. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, nosotros queremos trabajar con disminuir el edadismo en los medios de comunicación, bueno, ¿por qué es importante trabajar eso? Y para poder responder eso, bueno, ¿cuáles son los efectos que tiene, los efectos negativos que tiene el edadismo y el impacto de los medios de comunicación como construcción, digamos, de una narrativa que de alguna manera tiene un impacto en toda la población? ¿Ya? Y 3 ideas que justifiquen el beneficio de la intervención en la temática elegida, ¿ya? Y tienen que entregar las referencias bibliográficas en normas AP. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que realizar para el 25 de noviembre. Yo se los voy a subir hoy día a la plataforma. Profesora, ¿le puedo hacer una Dígame, consulta? por supuesto. Respecto a cómo son 5 textos, yo delante lo había entendido así como ir haciendo un resumen de cada texto, pero a lo que uno podría hacer ahora de acuerdo a la pauta es ir respondiendo esas preguntas en base a los textos, así como citar a uno, después a otro, y ahí tendríamos las citas de los 5 textos referente a las preguntas que usted planteó en ese taller. Exacto. O sea, a mí no me interesa que usted me haga un resumen del texto 1, 2, 3, 4 y 5. A mí me interesa que usted tenga una lectura crítica del material y esa lectura crítica se traduce en que usted es capaz de contestar esos puntos que yo le solicito. Ya, ¿Ok? O sea, usted va a tener ahí que revisar probablemente bastante información, pero insisto, como es un grupo grande, entre 5 y 6 personas, esa tarea resulta relativamente fácil, ¿no? Van a poder revisar información y van a tener que elegir cuáles son los 5 papers pertinentes para responder esas preguntas. Y por lo tanto, ustedes, ahora, si ustedes dicen, nosotros tenemos más de 5, bueno, si tienen más, bien, pero el mínimo son 5. Ahora, ustedes cuando responden las preguntas, tienen que responder generando las referencias, es decir, no pueden ustedes leer el texto y escribirlo como ustedes quieren, sino que ustedes tienen que poner referencia de las afirmaciones que van poniendo ahí. Y las referencias tienen que ver con los textos. Como citas. Como cita. O sea, si usted me dice, existe una alta prevalencia de la depresión en la población adulto mayor en Chile, ya, pero ¿quién lo dice, digamos? ¿Sí? Si usted me pone esa afirmación y no me dice que es una información válida, yo no tengo por qué creerle, digamos, no es un acto de fe. Entonces, eso uno lo hace con la revisión bibliográfica. Entonces, para eso es, para que ustedes vayan de alguna manera aprendiendo a que eso que ustedes afirman tienen que justificarlo con evidencia científica. Ya, profe. ¿Más dudas? Yo, profe, tenía una duda respecto al tema. Katy, usted es la que tiene que tener menos dudas de esto. Sí, lo correcto. Tengo la duda del tema. ¿Cómo? Del tema que se me ocurría
en intervenir respecto a la terapia centrada en la persona. O sea, como salía en el video la otra vez, de poder analizar desde ese punto de vista cómo influiría o cómo influye de por sí la terapia centrada en la persona por sobre el modelo biomédico que está impuesto ahora en los adultos institucionalizados. ¿Ya? ¿Y cuál sería su grupo objetivo ahí? Los adultos institucionalizados. ¿Ya? Personas que pueden ser postradas, semivalentes, que estén en condiciones de institucionalización. ¿Y cómo trabajaría ahí? A ver, no logro imaginarme cómo trabajaría usted de manera directa con las personas mayores respecto al modelo centrado en la persona. No logro imaginármelo. A ver, cuéntenme para ver. Bueno, así como lo plantea usted, directamente no se podría, sino que se tendría que trabajar como con los profesionales que trabajan con ellos para poder Ah, implementar. Sí, sí. perfecto. Entonces el grupo objetivo no son los adultos mayores institucionalizados, sino que el personal técnico y profesional que trabaja en residencias. Sí, ahí sí se podría hacer o habría que tratar directamente con las personas mayores, No, porque igual es gerontológico el no, proyecto. no tiene por qué ser trabajar directamente, eso es lo que yo decía, con las personas mayores. Usted puede trabajar, supongamos que usted decide trabajar en fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales con estudiantes del liceo, ¿ya? O sea, el tema es gerontológico, pero el grupo objetivo no tiene que ser, por qué ser directamente, porque uno dice, podemos trabajar, como lo veíamos al comienzo de las clases, ¿no? A nivel individual, que no es el caso porque no es una intervención clínica, a nivel grupal, pero con personas mayores, con cuidadores, con el entorno inmediato, pero también con la sociedad en general, ¿no? Pensando que el tema de envejecimiento es una temática que implica a todas las personas, digamos, ¿no? Como la infancia, como la Sí, adolescencia. porque en ese momento cuando nosotros vimos el video salían varias ideas y conceptos respecto a lo que se podía hacer ahora, por eso era mi pregunta, si es que había que intervenir directamente o con el grupo de profesionales, o también en este caso también con los cuidadores, que también se Sí, puede trabajar a nivel grupo. sí, ustedes eligen su grupo objetivo, ¿ya? El tema tiene que ser gerontológico, pero el grupo no tiene por qué ser directamente las personas mayores. Ya, pero ¿Mm? ahí me quedó clarita la duda, no hay más duda. Perfecto. ¿Qué más? Temores. Veamos. Aparte de dudas, pueden haber temores. Yo creo que el temor es que nos vaya mal. ¿Y por qué les puede ir mal? A ver. No sé, porque igual como cuando uno ve como ya toda la planificación, o bueno, a mí me pasa que uno dice, uff, se viene grande la pega, pero como está dividida en semana a semana, yo creo que se va a ir haciendo mucho más fácil y organizado de llevar a cabo. Puede que sea un trabajo largo, pero es la forma que vamos a tener que aprender y así vamos a tener que seguir trabajando en adelante. Ajá. Bueno, en el contexto presencial, lo que habría ocurrido es que esto habría pasado en paralelo con la intervención directa con las personas mayores. Ustedes habrían tenido que ejecutar su taller, además. Uh-huh. ¿Vi la mano de Luis por ahí? ¿Sí? Sí, profesora, tengo una consulta respecto al punto 2 y 3 de la pauta, porque ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De la pauta que les mandé por correo? sí, esa, Ok. porque en el punto 2 dice 3 ideas que muestran la relevancia de la intervención y en el punto 3 son 3 ideas que justifiquen el beneficio. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, entre relevancia y beneficio? Ya. La relevancia tiene que ver con lo importante del tema. ¿Mm? Por ejemplo, si estamos hablando de un taller de estimulación cognitiva a nivel preventivo, ¿ya? Estamos hablando de cuál es la importancia de mantener, por ejemplo, las funciones cognitivas de manera óptima. Eso tiene que ver con el envejecimiento activo, con la calidad de vida, con retardar la dependencia, ¿ya? La justificación tiene que ver también con lo que se gana. Es decir, a ver, la justificación es cómo yo vendo esto, en el sentido de qué se gana en trabajar en esto
o qué se pierde si no se interviene. ¿Ya? ¿Sí? Están vinculados los dos temas, pero no son exactamente lo mismo. Ya, profesor, ahora me quedó más claro. Muchas gracias. Ok, de todas maneras, chiquillos, la idea de hacer este proceso es ir aclarando los detalles en cada una de las supervisiones, pensando que, como todos los temas van a ser distintos, el foco que le va a dar cada uno también va a ser específico, ¿no? Incluso si trabajaran en la misma eh, en la misma temática, ¿no? Cada uno le puede dar un cariz distinto. Supongamos que ustedes deciden trabajar con un grupo que tenga que ver con adultos mayores en contexto rural. Lo pueden especificar de esa manera. ¿Ah? No van a trabajar con los adultos mayores urbanos, sino que su foco va a ser adultos mayores rurales. Por lo tanto, toda la información tiene que estar orientada a esa realidad, que es muy distinta a la realidad del adulto mayor urbano. Por eso es que la búsqueda de información les va a permitir a ustedes ir acotando. Probablemente ustedes tienen ahora así como un cuadro, ¿no? Tienen como el bosquejo. ¿Ah? Debería ir esto lo otro. ¿Ah? Una cosa muy gruesa. En la medida que vayan avanzando las supervisiones, la idea es que ustedes vayan acotando y especificando cada vez más. ¿Leti? Profesora, nosotros ya pongamos ahora, hoy, le mandamos los nombres de los participantes del grupo y aparte un enunciado como el tema, así como por ejemplo, va a ser una intervención con cuidadores informales de adultos mayores en pandemia. ¿Eso sería Ya, el tema? ¿O pero quiere ¿qué algo más tema? largo? ¿Pero qué tema? Porque tú me pusiste ahí el grupo objetivo a contexto, pero no ¿qué tema vas a trabajar con los cuidadores respecto a la pandemia? Ah, ya. Puede ser ¿Mm? como, no sé si la ansiedad, pero cómo es, de respecto a la pandemia, se ha tenido que estar mucho más, el cuidador informal está todo el tiempo con la persona, o no sé Sí. cómo decirlo, me ¿Sí? bloqueé. Sí, no, sí tienes razón, o sea, está todo el día ahí, tiene mucho menos espacio de respiro, tiene mucho menos soporte familiar e institucional Sí, incluso, ¿no? por las cuarentenas, sería entonces, ¿cómo ha afectado la pandemia en el diario vivir de los cuidadores informales de adultos mayores? No sé si eso podría ya Exacto, ser un tema exacto. más consolidado. Exacto. Ahora, obviamente nadie espera que en esta sesión ustedes tengan afinado el nombre, ¿no? Sin ningún tipo de detalle, ¿ah? Sino que un poco yo te lo pregunto para ayudarlos a ustedes a ir acotando, ¿ah? Acotando el tema, ¿ah? Darle foco, ¿ya? Ya, profe. Porque si uno siempre parte así, de una idea mucho más general y de a poco la va acotando, la va especificando, ¿ah? Porque uno no puede resolver en un taller todo. ¿Ah? Uno aporta un granito de arena a una mejora, digamos, que tiene un camino mucho más largo. Así que, Ya, profe, gracias. más dudas. Parece que no. Ok, Sí, yo entonces, tengo una duda. dígame. Que en la parte de la prevalencia de la problemática, por ejemplo, nosotros en mi grupo queremos trabajar con los cuidadores de los adultos mayores institucionalizados. Ya. Y la problemática de nosotros sería lo que queremos trabajar con los cuidadores o lo que usted dijo de la prevalencia de, por ejemplo, los adultos mayores, ¿cuántos están institucionalizados? ¿Qué tengo que poner ahí? ¿Cuál de Todo esas dos eso, cosas? Todo todo eso. eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de adultos mayores institucionalizados, ¿ah? Tenemos que saber qué porcentaje de los adultos mayores en Chile está institucionalizado, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de los adultos mayores institucionalizados, ¿verdad? ¿Cuánto es, si tú vas a trabajar con el personal,
tú puedes decir, bueno, ¿cuánto aproximadamente habrá información respecto a cuánto es el personal que trabaja o el promedio de técnicos por personas mayores? Ustedes van a tener que buscar información que les entregue eso, ¿ya? Supongamos que ustedes dicen, ya, nosotros no vamos a trabajar en términos generales con todos los LEAM, sino que solamente nos vamos a focalizar en los LEAM públicos, ¿no? Porque existen LEAM públicos y privados. Entonces ustedes dicen, solamente vamos a trabajar con los públicos, ¿no? Y vamos a trabajar con los públicos de la región del Maule, no vamos a trabajar con los públicos de todo el país. Entonces ustedes dicen, ya, entonces la pregunta es, ¿cuántos LEAM públicos existen en la región del Maule? ¿Ya? Entonces ustedes van a ir acotando eso. Ya, muchas gracias, profe. Ustedes pueden hacer la otra elección. Ustedes pueden decir, no, nosotros queremos que este sea un manual para todos los centros residenciales. No nos importa si sean públicos o privados. Pero ustedes pueden hacer su elección, que es distinta, que lo van a acotar a un grupo particular, ¿no? O ustedes dicen, nosotros vamos a trabajar con, no sé, vamos a ayudar a los cuidadores informales respecto a estimulación cognitiva, le vamos a enseñar estimulación cognitiva con pacientes, no sé, postrados. Entonces ustedes van a elegir ciertas características del grupo y qué cosas podrían ustedes enseñarle a los cuidadores informales para que apliquen con los pacientes que cuidan. Es una elección, ¿no? ¿Sí? O ustedes pueden decir, nosotros queremos trabajar con los problemas conductuales que tienen algunos pacientes con Alzheimer, que están institucionalizados. Entonces ustedes pueden decir, ya, entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuál es la prevalencia del Alzheimer en Chile, qué son los problemas conductuales asociados al Alzheimer, ¿será que todos los pacientes con Alzheimer tienen problemas conductuales? ¿Cuántos sí, cuántos no? Entonces, de a poco van a ir ustedes como haciéndose expertos en ese tema que ustedes eligieron. Esa es la idea. ¿Carolina? ¿Se escucha, profe? Ahora sí. Profe, si nosotros queremos trabajar con los prejuicios que producen los medios de comunicación, ¿nuestro grupo objetivo podría ser como un grupo de periodistas? Sí, claro, por supuesto. Entonces ustedes, por ejemplo, supongamos que ustedes dicen, ya, nosotros queremos trabajar solamente con los medios televisivos. Y ustedes justifican por qué con los televisivos y no con los radiales. Por el nivel de impacto, qué sé yo, y ustedes también van a tener que buscar información respecto a cómo es que en la televisión se trata el tema gerontológico. ¿Ya? Y de hecho, de eso hay información. Profe, pero ahí, por ejemplo, si queremos trabajar ya con los medios televisivos, ¿teníamos que buscar como una casa de medio televisivo o sería... No. Ya. O sea... No. El grupo objetivo serían los periodistas de algún medio televisivo. Exacto, de la televisión. Y ustedes tienen que decir, bueno, ¿cómo es que en la televisión se trata el tema gerontológico? Y punto. Y ustedes, bueno, ¿y por qué? ¿Y cómo lo justifican? ¿Por qué con los periodistas de televisión? Bueno, porque hay un impacto de la televisión probablemente mucho más fuerte que el impacto del diario. Claro, en ese tiempo completo. Claro, si un periodista dice una tontera por diario, probablemente el grupo de personas que vaya a leer eso sea más acotado. Lo que no quiere decir que no tenga impacto. Tiene impacto, pero un impacto quizás es mucho menos masivo que la televisión. Vale, gracias, profe. Entonces, vamos a... ustedes, me imagino que ustedes a esta altura han buscado en muchas páginas, en muchas bases de datos en la biblioteca, ¿verdad? Profe, disculpe. La última duda. Si se hablara de prevalencia en cuidadores informales o informales, uno tiene que acotarlo a los centros que uno va a hacer, ¿cierto?
No te ¿O no? entendí la pregunta, Leti, a ver. Porque en la pauta que mandé para el taller 1, que se entrega el 25, dice prevalencia de datos estadísticos o números. Uno va escogiendo a qué nivel lo va a hacer, porque pongamos ya, si nuestro grupo estuviera interesado en trabajar y cambiar, porque se sabe que en algunos centros de residencia de larga estadía igual se ejerce violencia contra los adultos mayores, pero poder trabajar con técnicas para, no sé cómo expresarme para que se entienda, para que los cuidadores tengan como más paciencia, como para formarlos mejor, para que tengan una mejor paciencia o tolerancia. Ya. No se lleva a eso. Mira, con eso, cuando tú me planteas eso, a mí me surgen varias dudas. ¿Ah? Primero, ¿cuál es la relación? O sea, la pregunta que ustedes deberían contestar ahí es, ¿cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de conductas de maltrato en los cuidadores formales? Yeah. Porque eso es lo que van a trabajar. Entonces, ¿qué hace cuáles son los factores que de alguna manera son problemáticos? ¿Ah? Entonces, uno podría decir, ¿será que hay más riesgo de maltrato en los cuidadores con mayor desgaste, que están más quemados, tienen mayores indicadores de burnout, por ejemplo? ¿O será que entonces ustedes van a tener que buscar esa relación para justificar? ¿Ah? Y en la justificación tienen que poner por qué ustedes van a trabajar, por ejemplo, el burnout, y el objetivo es disminuir el maltrato hacia las personas mayores institucionalizadas. Van a tener que buscar esas relaciones. Ya, profe, muchas gracias. Eso. Y entonces, la prevalencia, a eso era. La prevalencia la tendríamos que buscar como estadísticas de maltrato en los LEAN a nivel país. Exacto. Y a irlo bajando y como reduciéndolo hasta llegar hasta la ciudad. Si se puede encontrar eso. Si usted quiere, lo hace a nivel ciudad, pero si usted quiere, su trabajo es solamente un taller para trabajar en cualquier parte del país el tema de prevenir el maltrato de las personas mayores institucionalizadas. Ya, profe. Muchas gracias. Se pasó. Se pasó. ¿Qué? Yo les preguntaba si ustedes a estas alturas ya en tercero han tenido experiencia de búsqueda de información en las bases de datos. ¿Saben dónde buscar? Yo al menos no, profesora. ¿No? Ya. No. Porque es importante que ustedes sepan dónde buscar para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Vamos a... ¿ahí ven? Sí, profe. Ya. Cuando yo me voy acá y pincho biblioteca, ¿verdad? Tengo catálogos, que probablemente no es lo que más ocupa, pero también hay un apartado interesante que tiene que ver con libros digitales. No hay tanto libro digital gerontológico, pero igual hay, ¿ya? Y en las bases de datos, yo puedo buscar cuáles son buenas bases de datos. Dependiendo del tema, es el tipo de base de datos. Por ejemplo, a la Web of Science, si yo me voy acá a la W y busco la Web of Science, tengo un amplio espectro de temas de investigación y ahí también hay una cantidad importante de material gerontológico, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes pinchan ahí, ¿ya? Con su clave, van y, claro, cuando esto se apure y se conecta, por supuesto, acá van a buscar. Ahora, siempre tienen que buscar con palabras en inglés, ¿ya? O sea, una palabra clave es gerontology, ¿ya? Y ustedes acotan, por supuesto, a el tipo de material que ustedes requieren.
ustedes pueden acotar el año, ustedes pueden decir, esta base de datos es de 1975 en adelante, entonces quizás a mí no me interesa tener toda la información, sino que yo quiero solamente los últimos 5 años, todo lo que aparece de gerontología en los últimos 5 años, para atrás no me interesa. Entonces ustedes van eligiendo los filtros para poder aplicar. ¿Ya? Entonces, la WebOfScience es una buena base de datos para buscar material. ¿Ya? O sea, yo busco Gerontology en los últimos 5 años y tengo 1454 textos. ¿Ok? Lo que no es poco. Entonces, ustedes van acotando ahí el tipo de información. ¿Ya? Y aquí tienen, dentro de los 1400 y tanto, hay 1146 artículos y 138 revisiones. Las revisiones son una buena fuente porque las revisiones sintetizan a otros artículos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una revisión que hable de gerontología y depresión, bueno, entonces mejor me voy a las revisiones porque han hecho la pega antes que yo, han sintetizado, digamos, la información. Por lo tanto, es una buena fuente de información. ¿Ya? La WebOfScience es una buena base de datos para el tema gerontológico, para muchos temas también, ¿no? Otra base de datos que yo ocupo bastante, ¿ya? Es la Oxford. Me voy aquí a la O y voy a la Universidad de Oxford, ¿ya? Porque aquí en la Universidad de Oxford hay una revista que a mí me parece que es buenísima. Entonces yo busco aquí en revistas de la A a la Z, ¿ya? Y me voy a la G de Gerontology. Y me voy a esta que dice la gerontólogo, está mal traducido, es el gerontólogo, ¿ya? Pero es esa. O sea, la Oxford, voy a revistas, busco la G, gerontólogo, pincho ahí y tengo una maravillosa base de datos solamente de temas gerontológicos. ¿Ok? Por lo tanto, acá ustedes tienen información relevante. Y acá pueden ustedes buscar por temas más específicos para que le entregue la información. Entonces, mucho más acotada. Toda la información está en inglés, por supuesto. La información actualizada está en inglés, no está en español. Incluso los de habla hispana escriben en inglés porque son las revistas de mayor impacto. Otra base de datos que también tiene bastante información, sobre todo información de salud, si a ustedes les interesa, es la PubMed. También ellos tienen, pero sobre todo información, por ejemplo, que tenga que ver con las áreas, digamos, las áreas más biomédicas. Entonces ahí es una buena base de datos. No sé si está la Cochrane, la Cochrane no está aquí. Ya. Pero yo creo que con esas, y bueno, y si quieren buscar en español, por supuesto, está la Redalyc, en la R. La Redalyc es una base de datos de América Latina y el Caribe, ¿ya? Y también aquí hay información de distintos temas. No hay tanta información gerontológica, pero hay. No es una base específica de temas gerontológicos, para nada. Pero si yo pongo gerontología, ¿no? ¿Ya? Encuentro 1160 en español, otros en portugués, en inglés y otros en idiomas desconocidos. Pero acá hay una variedad amplia de información, pero no está tan especificada en lo gerontológico, pero la ventaja que tiene es que tiene mucho más información del continente, digamos, o sea, de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, hay más información parecida a nuestra realidad.
Entonces, me parece a mí que ahí es un buen lugar donde ustedes pueden buscar información. Por supuesto, obviamente pueden pasearse por toda la base de datos, pero si uno les quisiera facilitar un poco la pega, me parece que esas bases de datos son bastante útiles. Me imagino que alguno de ustedes se tiene que haber metido alguna vez ahí, ¿o no? Sí, ¿Luis? profe, yo en el chat dejé puestas igual algunas recomendaciones porque el profe Eugenio siempre nos hace buscar el Scopus, en la WOS, en la Redalic y la Cielo. Y esas dos últimas son las que son como potencia en idioma español. Sí, claro. Ahora, yo les sugiero que se aventuren con The Gerontologist. Les sugiero que se aventuren ahí porque hay material muy, muy bueno. Y si quieren, para los que no hablen inglés, yo no hablo inglés, así que un buen traductor es el DIP. ¿Ya? No sé Sí, si lo ese ven lo ahí. el que dijo la ¿Claudio? compañera recién, ¿no? El que dijo la Eugenio. Eugenio. Sí, cuando Sí. estábamos en sus clases de investigación siempre nos decía, ocupen ese traductor, ese traductor. Es muy bueno. Es muy bueno, es muy útil. Yo tampoco hablo inglés, así que tampoco no es ningún pecado, pero uno sobrevive bastante bien. Y además, como es material técnico, ya finalmente uno se va familiarizando bastante con los términos, así que tampoco es tan dramático. Luis, tú tienes la mano levantada. Sí, profesora, tengo una consulta, no sé si lo mencionó, pero no lo escuché, así que lo pregunto. Dale. Tema de los años en las publicaciones, ¿va a haber uno específico? No sé, por ejemplo, publicaciones desde 2015 a 2020 o es libre esto? Mira, yo le di hartas vueltas al tema de los años. Si tú me preguntas si la evidencia, hay textos que son clásicos. Son clásicos, ¿y por qué son clásicos? Porque aunque son antiguos, siguen siendo vigentes, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, probablemente ahí el tema del año no sea tan relevante. Pero si tú me estás hablando de evidencia respecto al impacto de intervención, tiene que ser en los últimos 5 años. ¿Ya? O sea, si tú me vas a hablar de la teoría, no sé, la teoría de la actividad, claro, y vas a ocupar, digamos, un texto que hable de la teoría de la teoría de la actividad sigue vigente, con pro y contra, pero sigue vigente, por lo tanto, ahí no importa que el texto sea antiguo, pero si tú dices la eficacia del modelo tanto en estimulación de las funciones cognitivas, ahí se necesita información actualizada. Entonces, por eso es que yo no puse años específicos. Ya, profesora, muchas gracias. Ok. A ver, a las 10:30, tenemos el encuentro con los estudiantes en práctica que están trabajando en el tema gerontológico. ¿Ya? Por lo tanto, yo les pido que ustedes de ahora, que son, según mi reloj, 20 para las 10, ustedes puedan trabajar de manera autónoma y definir los grupos de trabajo entre 5 y 6 personas y el bosquejo del título o del tema que van a trabajar. ¿Ok? Ya, profe. Ok, entonces, yo voy a estar igual conectada, pero por si tienen alguna consulta, alguna duda, mientras trabajan de manera autónoma, ¿ok? Pero sí o sí nos volvemos a juntar a las 10:30, les pido un poco antes, a las 10:25, para que ustedes estén en esta actividad que organizaron sus compañeros. Me parece a mí que es una actividad donde ellos van a mostrar material que ellos están trabajando o van a trabajar con población mayor o con temática gerontológica. Entonces también los puede ayudar a ustedes, ¿no? a generar, digamos, algunas ideas, refrescar algunas ideas para que ustedes puedan también les pueda servir para su propia intervención, ¿no? ¿Ok? Así que cualquier cosa me preguntan nomás por el chat
y yo voy a estar aquí disponible, pero sobre todo me interesa que, que trabajen en la conformación de los grupos. ¿Ok? Me Profe, imagino. ¿Sí? disculpe, ¿es obligación que ahora para esto que van a hacer los compañeros de la práctica, que esté todo el grupo, que sea obligación que todos estemos conectados o no? Sería ideal, Ya, porque es parte de la clase. ya. Es como un invitado extra, es parte de la clase. ¿Ah? Sabemos que la asistencia es libre, pero sería poco adecuado, ¿no? Que hubiera muy poca gente conectada pensando en que ellos han preparado un trabajo especial para compartirlo con ustedes. Entonces, Profesora, tengo una consulta. dale. ¿Se le pueden hacer preguntas por el chat personal?